Leemos lo que dice la palabra del Señor, dice la Escritura, de la siguiente manera en el nombre precioso de Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27, dice la palabra del Señor. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En esta maravillosa y hermosa tarde vamos a recibir la palabra del Señor y meditamos en este tema titulado Cuando los milagros fallan. Y vamos a mirar precisamente eso, que los milagros no se realizan o no se cumplen en todo tiempo ni en toda persona, sino que son hechos extraordinarios que Dios hace cuando Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere. Lo miramos en todos los aspectos, en todos los sentidos, ¿verdad? Miramos a un Dios que ha hecho milagros tan extraordinarios como detener el sol, o si usted quiere la tierra en su lugar, ¿verdad? Porque ahí alguien pregunta, ¿y qué detuvo realmente Dios? ¿El sol o la tierra? Porque, ¿verdad?, la tierra es la que gira alrededor del sol. Entonces, bueno, el hecho es de que se quedó todo el sol sin meterse. Si Dios detuvo la tierra, pues Dios detuvo la tierra. Si Dios le dio vuelta al sol para que girara juntamente con la tierra, para Dios no hay nada imposible. Pero Él hizo ese milagro extraordinario, porque para Él nada hay imposible. Amén. Él sabe lo que hace, cómo lo hace, y Él tiene el poder para hacerlo. Así que sabemos que ha hecho cosas grandes en el pasado, en el presente, y aún hará cosas grandes en el futuro. Pero vamos a ir comprendiendo más ampliamente este tema, y para eso nos internamos en lo que nos dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Dice la palabra: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego viene la pregunta. Primero habla de algunos de los dones, de los ministerios, de lo que Dios ha dado al creyente para edificación de la iglesia, para bendición de la iglesia. Pero luego viene esta pregunta en el versículo 29 y 30, ¿verdad? Pregunta: ¿son todos apóstoles? Y creo que la respuesta es obvia y lógica a esta pregunta, ¿verdad? No es así. No son todos apóstoles. ¿Somos todos apóstoles? No somos todos apóstoles. Luego dice: ¿son todos profetas? Creo que la respuesta es obvia igualmente. No todos somos profetas. Es como si dijéramos el cuerpo que tenemos. ¿Somos todos manos? No, tenemos una mano, pero no somos todos mano. ¿Somos todos ojos? No, cada uno es un miembro en particular del cuerpo de Cristo. ¿Somos todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. Luego pregunta: ¿hacen todos milagros? Creo que la respuesta es igualmente no. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta a todas estas preguntas es lógica y obvia, es no todos tenemos el mismo don, no todos hacemos lo mismo. Dios nos llama a unos a hacer, ¿verdad?, una función, a otros otra función, y así cumplimos el propósito de Dios. Termina diciendo:
Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y el capítulo 13 nos habla de ese camino más excelente, que es el amor. Aprender a amar, vivir en amor, el amor, porque Dios es amor, y el que tiene a Dios tiene amor. El que no tiene amor no tiene a Dios. Es la base y el fundamento de nuestra vida. Pero en este caso miramos lo que nos habla acerca de los dones, y nos pregunta si todos somos apóstoles, profetas, maestros, si todos hacemos o hacen milagros, tienen todos don de sanidad, todos hablan en lenguas, todos interpretan. Y la respuesta es no. No todos tenemos ese don de hacer todo esto que dice acá la palabra. Y hoy me centro en uno de estos puntos solamente, que es parte de nuestro tema. El versículo 29 dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿son todos maestros? ¿hacen todos milagros? Entonces, el hablar de hacer milagros, el versículo 30 complementa con algo similar, diferente pero similar. Dice: ¿tienen todos don de sanidad? Entonces quiero centrarme en estos dos puntos. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos don de sanidad? Nos habla de, en este caso, estos dones maravillosos, esta manera extraordinaria como Dios se ha manifestado en un momento, en otro, en una persona, en otra, con un propósito, con otro, haciendo en este caso milagros, ¿verdad? Y en este caso también nos habla: ¿tienen todos don de sanidad? Y repito, la respuesta a la pregunta es no. No todos hacen milagros, no todos tienen el don de sanidad. Y precisamente aquí hay, creo yo, un poco de confusión en muchas personas que no logran entender lo que la palabra nos dice en cuestión a este punto tan importante. Y el Señor ponía en mi corazón el compartir un poco, primeramente como introducción de este tema, continuando con estos puntos. Así, en este caso, cuando miramos la pregunta del apóstol, si todos hacen milagros, si todos tienen el don de sanidad, muchas veces se malinterpreta la función de los dones dentro de la iglesia, dentro de la vida del creyente. Y muchas veces se cree que quien tiene un don, es decir, si alguien tiene el don, la cualidad de poder hacer milagros, Dios ha hecho milagros a través de su vida. O alguien tiene, en este caso, el don de sanidad. Voy a centrarme en esos dos puntos, ¿verdad? Pues gloria a Dios. Se cree muchas veces que si yo tengo el don de sanidad, si Dios ha hecho milagros a través de mi vida o a través de la vida de algún creyente, que uno tiene el control de aquel don, que uno tiene de alguna manera la opción de utilizar ese don cuando uno quiera, como uno quiera, con quien uno quiera, y que uno esté en control del don, por así decirlo, ¿verdad? Y esa es una interpretación muy lejos de la realidad, ¿verdad? Si uno pudiera, por así decirlo, habla acá de los que hacen milagros. Oh, pues Dios hizo un milagro a través de fulanito, a través de sultanito, entonces él tiene el don de hacer milagros, voy a ir para que me haga un milagro. Y cuando buscamos a Dios de esa manera, pensando que porque Dios le ha dado un don a una persona de hacer milagros, o lo ha usado para hacer milagros o algún tipo de milagro, que de esa manera pues quizás yo puedo acercarme a quien hace milagros y recibir un milagro de parte de él. El don de milagros y el don, en este caso, de sanidad, es algo similar. La diferencia entre el don de milagros, o una de las diferencias en particular, es lo siguiente: un milagro generalmente es algo que sucede instantáneo y al momento, no es progresivo, es instantáneo, al momento sucede. Es decir, por ejemplo, un milagro de sanidad, una persona es sanada y es sanada al instante. Estaba paralítico, al instante se levanta, al instante comienza a andar, al instante sanado de X enfermedad, al instante extraordinariamente, divinamente es restaurado, es sanado. Ese es un milagro de parte de Dios. Sin embargo, el don de sanidad opera de una manera similar pero diferente, porque el don de sanidad opera progresivamente. La persona va sanando progresivamente en la mayoría de los casos. O sea, si sana instantáneamente, estaba enfermo y de un instante a otro estoy sano, eso generalmente es un milagro. Pero cuando Dios va restaurando mi salud, es muchas veces la operación del don de sanidad. Se ora en veces una vez o dos veces o tres veces por la persona y va progresando
progresivamente sanando. No siempre son sanidades instantáneas las que suceden, ¿verdad? Porque ahí ya serían milagros más que todo. Entonces, cuando es progresivo aquello, es más el don de sanidad obrando y va en una restauración, en una recuperación, hasta que alcanza su restauración completa aquella persona. Pero le decía, en este caso, cuando hablamos tanto de los milagros, ¿hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de sanidad? Repito, las personas que creen que tienen el don de sanidad piensan que lo pueden usar cuando quieren, como quieren, con quien quieren, y eso está lejos de la verdad. Porque yo preguntaría, ¿dónde está una persona con el don de sanidad? ¿Dónde está una persona con el don de milagros? Oh, fulanito, tal persona, en tal lugar, en tal iglesia, ahí hay un don hay una persona con el don de sanidad o con el don de hacer milagros. Bueno, si es así, lo voy a poner a prueba. Me lo llevo a un hospital y tengo que vaciar ese hospital en un instante. O sea, todos los enfermos tienen que salir sanos de ahí, si es que él puede usar el don a su manera. Si él puede determinar a quién sanar y a quién no sanar, porque yo tengo el don de sanidad y por quien yo oro, a quien yo quiero, voy a sanarlo, pues entonces ¿por qué no se mete a un hospital y sana a todos los enfermos que están ahí? Sencillamente, ¿no? O sea, eso sería hermoso, ¿no? Que alguien hiciera eso. No habría enfermos. Oiga, recorro los hospitales acá de California y dejo a California sin enfermos, porque a todos los va sanando y sanando, porque tiene el don de sanidad. Pero la realidad es que no es así. El hombre nunca ha estado en control de las cosas de Dios. Dios ha estado en control de sus cosas y las administra cuando Él quiere, como Él quiere, a través del hombre, haciendo su voluntad conforme a su plan, conforme a su propósito. No es el hombre quien tiene control de lo divino de Dios, es Dios quien tiene control de lo humano del hombre, y es Dios quien usa al hombre cuando se presta y cuando a Él le place, en su plan, en su propósito, en su voluntad, cuando Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere. Él dice: aquí me quiero glorificar, y ahí se glorifica, porque Él es Dios, y ahí hace sanidades, o ahí hace milagros, ahí hace proezas, ahí hace maravillas conforme a su voluntad. Pero entonces no es el hombre el que tiene control de un don, sobre todo de este tipo de dones, de hacer milagros, de sanidad. No es el hombre el que tiene este control, es Dios el que tiene el control. Y entonces por eso en este caso hace la pregunta y dice: ¿hacen todos milagros? Primeramente la respuesta es no, no todos hacen milagros. E igualmente pudiéramos preguntar: ¿todos reciben un milagro? ¿Toda la gente que necesita un milagro recibe un milagro? No, no toda la gente que necesita un milagro recibe un milagro. No, no. En la Biblia miramos una cantidad de hombres de Dios que murieron, por así decirlo, ¿verdad? Sin recibir un milagro. O sea, por así decirlo, la sanidad. Un ejemplo: Eliseo murió de una enfermedad, ¿verdad? Y él hacía milagros, él levantaba muertos. Es decir, no que él los hiciera porque a él se le antojaba hacer un milagro aquí, hacer un milagro allá, y allá no quiero hacerlo, no lo voy a hacer. No, él no hacía lo que él quería. Los milagros los hacía Dios a través de Eliseo, Dios a través de Elías, Dios a través de Pablo. Dios es el que está en control. Es la mano de Dios en control, no es la mano del hombre. Es la voluntad de Dios en control, no es la voluntad del hombre. Cuando el hombre quiere tomar el control de lo que es de Dios, de lo que solo Dios tiene control, se convierte en un manipulador, en un estafador, se convierte en una persona que simplemente engaña y manipula, aparenta, pero no es la realidad. Porque repito, el hombre jamás podrá tener control de lo que es solo de Dios. Dios es el que tiene control de la vida del hombre, y a través de la vida del hombre ejecuta, realiza su voluntad, su propósito, su plan, cumple su propósito, hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Entonces esa es la soberanía de Dios. Entonces los dones espirituales, como el don de hacer milagros, repito, no existe tal cosa. Y si alguien me quiere decir que sí, que alguien tiene ese don y lo puede usar cuando Él quiere, con quien Él quiere, como Él quiere, pues yo quisiera conocerlo. Y repito, me lo llevo a un hospital y ahí ponemos a prueba
eso que está diciendo, ¿verdad? Porque si Él lo puede usar como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere, quiere decir que en toda persona que Él decida usar ese milagro, va a haber milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro en toda persona. Y no es así. El mismo Señor Jesús, que era el Señor Jesús, la palabra nos enseña que no en todo lugar hizo milagros, que no con todas las personas hizo milagros, que no lo usó ese don maravilloso en todo momento y en toda ocasión, ¿verdad? Y así lo miramos en los profetas en el antiguo tiempo. La semana pasada estuvimos mirando precisamente, ¿verdad?, lo que nos dice la palabra acerca de Elías y de Eliseo, cómo Elías fue enviado a una viuda, pero pregunta la escritura y el Señor Jesús hablando, ¿cuántas viudas había en Israel? ¿Y por qué no fue enviado el profeta Elías a ninguna viuda de Israel? Sino que fue enviado a una viuda de Sidón, de Sarepta. Y fue enviado a aquella viuda, y en aquella viuda hizo un milagro, ¿verdad? La harina y el aceite no se multiplicó, no se acabó, se multiplicó, siguió abundando y abundando. Y el profeta Eliseo dice, ¿cuántos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo? ¿Y a cuál leproso fue enviado de Israel? A ninguno, sino al leproso Naamán, un enemigo sirio, un general del ejército de Siria. A ese fue enviado el profeta Eliseo para que lo sanara de su lepra. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios actúa así? Porque Dios es soberano, porque Dios está en control, porque Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Esa es la soberanía de Dios. Él es el que controla todo don, todo talento, todo milagro. Él es el que está en control. El hombre no está en control de nada. El hombre, no, por lo menos de nada de Dios, de nada de lo divino, de lo sobrenatural, no está en control del poder de Dios. El hombre está en control de algunas cosas quizás materiales, terrenales. Y digo control entre paréntesis, porque en veces, ¿verdad?, ni siquiera lo más sencillo lo podemos controlar. Dice el Señor que ni un cabello que se caiga de nuestra cabeza podemos controlar. O sea, se nos cae el cabello y no podemos hacer nada para controlarlo, ¿verdad? Entonces todo esto es una realidad maravillosa de parte de Dios. Entonces, cuando miramos el ejemplo de Elías y Eliseo, cómo Dios los usó para hacer milagros extraordinarios, miramos un ejemplo de otro profeta, ¿verdad? Miramos el ejemplo de Jonás, que Dios le dice, ve y predica la palabra en Nínive. Y Jonás dijo, no, yo no quiero ir a Nínive. Sí, soy profeta, sí hablo palabra de Dios, soy profeta de Dios, pero yo voy a ir a donde yo quiera y no a donde Dios me mande. Y en vez de irse para Nínive a profetizar lo que Dios le había mandado, él se va para Tarsis, agarra un barco y se va para otro lugar donde él quería. ¿Qué le pasó al pobre Jonás? Una gran tempestad se levanta en el mar, se andan destruyendo la embarcación, se andan ahogando, y al último, ¿verdad?, él dice, yo soy el culpable. Les dice a los demás tripulantes y le dice, aviéntenme a la mar y así se va a calmar la tormenta. Pues tú lo pediste, lo avientan a la mar y se calma la tormenta, y un gran pez se traga a Jonás, ¿verdad? Y ahí está 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, en lo profundo de la mar. Y dice la palabra que hasta que clamó de lo profundo, Dios dice que lo oyó y lo sacó y mandó al pez que lo vomitara en Nínive, donde tenía que ir a predicar. O sea, siempre se hace la voluntad del Dios de los cielos, no la voluntad del hombre. Muy profeta puede ser un profeta, pero ni un profeta tiene control de a dónde va, de qué habla, de qué hace, de qué dice. Él no tiene control. Digo, si verdaderamente es profeta de Dios. Porque si es un farsante, si es un imitador, pues claro, donde quiera va a aparentar que es profeta como él quiere, cuando él quiere, a la manera que él quiere. Pero esa es la imitación falsa, la imitación barata. El verdadero profeta nunca hace lo que él quiere, nunca dice lo que él quiere, nunca va a donde él quiere. Hace lo que Dios quiere, va a donde Dios quiere y dice lo que Dios quiere, porque así lo miramos con Jonás. Y si se revela el profeta y dice, yo quiero hacer lo que yo quiero, no me caen bien los de Nínive, yo voy a ir mejor para Tarsis. Entonces miramos cómo la mano de Dios trata con aquel profeta. No le dice, oh, sí, está bien, lo que tú digas, Jonás, tú eres el gran profeta, yo solo soy Dios, pero tú eres el gran profeta. No, no es así, ¿verdad?
sino que Él, ¿verdad?, tiene control. Y el profeta Jonás, aunque quería hacer su propia voluntad, terminó siempre golpeándose contra sí mismo. Es lo que le dice el Señor a Pablo cuando era Saulo de Tarso. Iba con amenazas, respirando con amenazas de muerte, rumbo igualmente a apresar a los cristianos del Nuevo Testamento. Saulo de Tarso, embravecido, queriendo matar, destruir a la iglesia, y el Señor se le manifiesta a mediodía con una gran luz y le habla y le dice: Saulo, Saulo, le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Le está diciendo: le estás dando patadas a una piedra, te vas a lastimar. Cuando el hombre se sale de la voluntad de Dios, cuando el hombre, aún sea un profeta, aún sea alguien que tiene el don de milagros, el don de sanidad, quiere usar a su manera, cuando él quiere, como él quiere, con quien él quiere, ese don va a terminar dándole golpes a una piedra, se va a lastimar, se va a dañar. No funciona de esa manera. La única manera que los dones, que los milagros suceden, no es en la voluntad del hombre, no es en la voluntad del profeta, no es en la voluntad del hermanito que tiene X don. No, la única manera es en la perfecta voluntad del soberano Dios de los cielos, que mueve su mano en favor de aquella persona, en su plan, en su propósito. Él se glorifica como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, a la manera que Él quiere, porque Él es Dios. Él sabe lo que nosotros no sabemos. Él conoce, Él entiende lo que nosotros no entendemos. Él asimila lo que nosotros no asimilamos. Entonces, por eso es que, ¿verdad? Uno puede decir: oh, fulanito fue usado para hacer X milagro y yo tengo una necesidad similar, voy a ir con fulanito. Óigame, no es fulanito el que hizo el milagro, es el Dios de los cielos. No vayas a fulanito, ve al Dios de los cielos, la mano del Todopoderoso. Si su voluntad es hacer lo mismo en tu vida, lo hará. Si su voluntad es otra para tu vida, no va a hacer aquello en tu vida, aunque vayas con quien vayas o vayas a donde vayas. Me explico, mis hermanos. Entonces, los dones de Dios no son movidos, manipulados, controlados por una persona, por el cristiano que entre comillas podríamos decir tiene el don de milagros, tiene el don de sanidad, sino que es Dios el que tiene el control. Es el Espíritu de Dios el que usa a aquella persona para poder manifestar aquel don, aquel milagro, en su perfecta voluntad, en su tiempo, en su plan, en su propósito. Es Dios el que está en control de los dones genuinos, de los dones auténticos. Los dones, los milagros auténticos no pueden ser manipulados. En este tiempo usted escucha, ¿verdad?, que mira, trae una ofrenda de 500 y te llevas tu sanidad, que mira, siembra tanto y te vas a llevar tu milagro. Oiga, Dios no está de venta, nunca ha sido manipulado por el dinero el Señor. Cuando aquel brujo Simón, que se había convertido, vio que Pedro oraba y se manifestaba el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios y el don de lenguas y la bendición de Dios, aquel le dijo: oye, véndeme el don, ¿cuánto quieres para que me des también de ese don y yo también pueda hacer lo mismo? Le dice: que tu dinero perezca contigo, estás en hiel de amargura. Y le habla de una manera tremenda. Aquel hombre: arrepiéntete, por si acaso Dios tendrá misericordia de ti, porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero, se puede manipular de esa manera. Hermano, lo de Dios no se manipula con dinero. Lo de Dios es tu corazón humillado delante de Dios, lleno de fe, y Él se mueve a misericordia y Él hace maravillas en su plan, en su tiempo, en su propósito. Él hace cosas hermosas, pero no de otra manera. Es un insulto delante de Dios el querer pensar o creer que a través de un precio, de un dinero, alguien puede comprar un milagro, alguien puede obtener o recibir un milagro. Repito, no es ningún hombre el que está en control de los milagros, no es ningún hombre el que esté en control de los dones, no es ningún hombre por ungido que esté. Ni siquiera podemos mirar a hombres
hombres, repito, como Jonás, que era un profeta de Dios, como Eliseo o Elías, lo que hicieron no lo hicieron ellos por su cuenta, sino, hermano, no hubieran elegido a un sirio para ir a sanar un leproso sirio, un enemigo del pueblo de Dios, ir a sanar a aquel enemigo, en vez de venir y sanar un hermanito necesitado del pueblo de Israel, por así decirlo. No tendría sentido. Hubieran elegido más bien ir acá. Elías no hubiera elegido ir a una viuda de Sidón de Sarepta, hubiera elegido una viuda de las pobrecitas viudas de Israel, de las más necesitadas, pero no fueron a donde ellos querían, no hicieron lo que ellos deseaban, hicieron lo que el Dios de los cielos les enseñaba, les dirigía, les mostraba. Es Dios en control, no es el hombre en control, es la mano de Dios obrando. El don de Dios, el ministerio genuino, auténtico de Dios, no puede ser manipulado por dinero, no puede ser manipulado por conveniencias, por esto, por lo otro. La palabra del Señor nos dice que Dios no acepta cohecho. O sea, no le das una mordida para que te dé más rápido el milagro a ti. Porque eso es lo que, ese es el mismo concepto de la mentalidad corrupta que traemos, ¿verdad? De nuestras naciones, de que con una mordidita por ahí más fácil todo se arregla, ¿verdad? Sencillo y rápido. Pero con Dios no es de esa manera. Usted a Dios no lo puede comprar, no lo puede manipular, solamente puede confiar en Él, puede humillarse, puede pedirle y esperar en su soberanía que Él haga su voluntad, que Él cumpla su propósito. Él sabe más lo que realmente necesitamos que nosotros mismos, y Él tiene su plan perfecto. Entonces nosotros muchas veces, cuando miramos, oímos o leemos en la Escritura de milagros, de sanidades, de obras extraordinarias que hicieron los profetas, que hizo el Señor Jesús, que hicieron los apóstoles, muchas veces miramos a esas maravillas y nos identificamos en cierto sentido con el que recibe un milagro y decimos, bueno, yo también quiero recibirlo. Y no es nada de malo eso, es bueno el uno también pedir, porque dice el Señor que no recibimos porque no pedimos. Entonces sí, hay que pedir, porque eso nos dice el Señor, ¿verdad? Que el que pide recibe, que el que busca encuentra, y el que toca se le abrirá. Pero siempre con una mentalidad abierta de que Dios es soberano, de que Dios conoce mejor que yo mismo conozco mi vida. Dios tiene un plan perfecto para mi vida que yo muchas veces no alcanzo a entender en su plenitud, en su totalidad, y en muchos aspectos me toca confiar, esperar en ese Dios soberano, y solamente saber que si pongo mi fe y mi confianza en Él, Él va a cumplir su perfecta voluntad en mi vida, y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. No me voy a lamentar cuando vea la voluntad perfecta de Dios sobre mi vida, me voy a regocijar, porque la voluntad de Dios es mejor que mi voluntad, el deseo de Dios es mejor que mi deseo, el anhelo de Dios es mejor que mi anhelo. Entonces Dios quiere hacer algo hermoso en nuestras vidas, pero siempre sepamos, Él es el que está en control. Él no puede ser manipulado, Él no puede ser comprado. Él es soberano, y Él es el que está en control de dones, de talentos, de ministerios. Él es el que usa a las personas y tiene control de las personas. No son las personas las que tienen control de Dios o las que usan a Dios. Verá, voy a usar a Dios para sacarle un poco de sus milagros, y voy a usar esos milagros por aquí, por allá. No, el hombre no puede usar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre termina engañándose a sí mismo. No puede controlar el poder de Dios, lo divino de Dios, la soberanía de Dios. El hombre no puede controlar nada de eso. El hombre no tiene poder para sanar, no tiene poder para hacer milagros, no tiene poder para hacer nada. El que tiene el poder es Dios, y Él es el que elige cuándo, cómo y de qué manera y en quién y en qué tiempo hace ese milagro, hace esa sanidad, hace esa obra en su soberanía. Amén. Entonces es importante entender esto. ¿Por qué? Porque de esta manera nuestra fe se centra en Dios y entendemos que de Dios brota
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Él viene todo lo bueno. Entendemos que si necesitamos un milagro, Él es el que puede hacer el milagro. Necesitamos una sanidad, Él puede hacer esa sanidad. Pero al mismo tiempo entendemos que Él es soberano, que no en todos los casos, ¿verdad? El Señor hace el milagro. No en todos los casos lo hace, ¿verdad? Y repito, el Señor lo aclara muy directamente, ¿verdad? Elías fue enviado a una viuda, hizo el milagro en una viuda, pero en cuántas de las otras viudas no hizo ningún milagro. Se quedaron con su necesidad, pasaron hambres, no sé lo que atravesaron, pero no en todas hizo el milagro. En cuántos leprosos había en Israel y no hizo un milagro. Sin embargo, en Naamán sí lo hizo, ¿verdad? Y los otros, ¿qué pasó? No lo sé. Posiblemente murieron con su lepra. Posiblemente, yo no sé, ¿verdad? Pero la palabra es clara cuando dice que había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Eliseo, y solo a un leproso fue enviado el profeta Eliseo, y este era un sirio llamado Naamán, que no era ni siquiera del pueblo de Israel y no era ni siquiera creyente en el Dios de Israel. Se convirtió en un creyente después del milagro que Dios hizo, pero antes de ello no era creyente. Entonces Dios es soberano, es lo único que podemos entender. Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, Él sabe lo que tú y yo no sabemos, y su voluntad es perfecta, es absoluta. Aunque yo no la entienda, aunque tú no la entiendas, Él es perfecto, Él es perfecto. Entonces no nos debemos de frustrar si entendemos todos hacen milagros. No, no todos hacen milagros. ¿Todos reciben milagros? No, no todos reciben milagros. ¿Todos tienen el don de sanidad? No, no todos tienen el don de sanidad. ¿Y todos reciben sanidad? No, no todos. No todos, a lo mejor unos sí, otros no. A lo mejor unos en un momento sí, en otro momento no. Pero la palabra nos muestra diferentes situaciones al respecto. Vamos a avanzar en la palabra y vamos a ir mirando lo que nos dice la Escritura. Le invito para que me acompañe y continuemos, y vamos a Mateo capítulo 11 versículo 20 en adelante. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo que hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Vean qué tremendo ahora el ejemplo que nos pone la Escritura. Nos habla ya no de personas en las que se hicieron milagros, como en este caso una viuda de Sarepta, un leproso llamado Naamán, un sirio, sino que ahora nos habla de ciudades. Y el Señor habla a estas ciudades, y a las ciudades a las que les habla, de alguna manera uno pensaría: dichosas las ciudades donde el Señor hizo milagros. Dichosas las ciudades donde el Señor manifestó su poder extraordinariamente, con milagros extraordinarios. Sin embargo, cuando leemos la Escritura, la declaración de la palabra de Dios hacia las ciudades donde Dios se glorificó, se manifestó de una manera más poderosa, más sobrenatural, vemos que no es necesariamente de halagarlos, no es necesariamente de decir: bienaventurados y dichosos ustedes, ¿quién como ustedes? Felices ustedes. Sino hay una advertencia, hay un ay,
hay un lamento, hay un reproche, hay una situación donde el Señor está haciéndoles ver el riesgo, el peligro en el que se encuentran. Y dice que les comenzó a decir, ¿verdad? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro o en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Qué tremendo. Y luego le habla a Capernaum: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. O sea, hizo milagros extraordinarios ahí el Señor. Hasta el Hades, hasta el infierno serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, vea usted la situación. Cuando les habla a las ciudades donde hizo grandes milagros, no los halaga como privilegiados, sino que les dice: ustedes tienen un terrible compromiso con Dios. Ustedes tienen un tremendo compromiso con Dios. O sea, entre más grande ha sido el milagro que Dios ha hecho en tu vida, es un compromiso más grande para con Dios. Porque les dice: ustedes en ti, Corazín, en ti, Betsaida, se hicieron grandes milagros, ¿verdad? Pero no se han arrepentido. O sea que el milagro no necesariamente es el equivalente al arrepentimiento o a la fe en Cristo Jesús. Hay gente que recibe milagros, pero nunca ponen verdaderamente su fe en el Señor. Nunca se convierten en fieles y auténticos creyentes. Simplemente el más de 500,000 de personas que el Señor sacó a través de Moisés de la tierra de Egipto, y hizo milagro tras milagro mientras los sacaba, hizo milagro tras milagro mientras los llevaba por el desierto, y hizo maravillas, y aún así dice que nunca creyeron genuinamente en él. No entraron a la tierra prometida. Solamente 2 personas, Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida. Esto nos enseña que los milagros no son la base de la fe del hombre, no son la base del agrado a Dios. O sea, porque hubo un milagro en mi vida, eso significa que de alguna manera, ¿verdad?, yo tengo como un pase libre delante de Dios para vivir como yo quiera, porque Dios me hizo un milagro y como que Él me concede lo que yo quiera. Yo soy privilegiado, yo soy como seleccionado, escogido entre los hijos de Dios, y no hay ningún problema conmigo. No, mi hermano, Dios cuando hace un milagro lo hace por misericordia, lo hace por gracia, lo hace por amor. No es porque valgas más que otro hermanito o otra hermanita. No es ni siquiera porque te ame más el Señor. No es porque tengas más fe muchas veces que otro hermanito, otra hermanita que a lo mejor le pidió a Dios el mismo milagro y Dios no lo hizo en él o en ella. Dios se compadeció de tu vida porque de alguna manera quiso ayudarte a, quizás haciendo el milagro en él, quizás haciendo el milagro en ella, va a poder creer, va a poder darse cuenta el Dios verdadero que soy. Y algunos sí logran, ¿verdad?, afianzar su fe, pero de 10 en quien Dios hace milagros, solo 1 viene reconociendo y 9 siguen su camino sin volver a los pies de Dios, sin arrepentirse, sin poner una fe genuina y auténtica delante de Dios. La historia de los 10 leprosos nos da el ejemplo y la base que de 10 que de cada 10 personas a las que el Señor sana haciendo un milagro extraordinario, 9 de ellos no hay arrepentimiento como lo miramos en estas ciudades. No hay una fe genuina, no hay un compromiso para con Dios, no hay una fidelidad a Dios. Uno pensaría, pues como hizo tanto milagro en esos leprosos, estaban destinados a la muerte, condenados a morir en esa condición, en esa lepra terrible, ¿verdad? Y Dios los sanó. Quiere decir que los 10 van a volver, o por lo
menos unos 9 van a volver arrepentidos y agradecidos y van a servir a Dios, y a lo mejor uno se va. Pero fue al revés. De 10 que sanó, 9 se fueron sin arrepentirse, 9 se fueron sin gratitud, 9 se fueron sin una fe genuina, 9 se fueron sin compromiso con ese Dios que los había sanado. Querían el beneficio, pero no querían un compromiso. 9 se fueron a vivir su vida a su manera, y solo uno de esos 10 regresó agradecido, con compromiso, con una fe auténtica, decirle: Señor, mi vida es tuya, Señor, gracias por sanarme, Señor, te seguiré, te serviré, te amaré, aquí estoy, Señor. Y dice, para terminar, el que vino agradecido ni siquiera era israelita, era samaritano. Los otros 9, dando a entender, sí eran quizás israelitas, pero este que vino era un samaritano. O sea, los samaritanos eran tenidos por el pueblo de Israel como poca cosa, ¿verdad? Como inferiores. Era una mezcla de judíos con gentiles. No eran legítimos, eran mezclados. Ya los miraban como degradados. No eran el original pedigrí. No venían de los patriarcas en la misma línea del pueblo de Israel, en la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, sino que ya era una mezcla. Entonces ellos los miraban como poca cosa, pero el Señor dijo: este que viene, para terminar, es samaritano. O sea, que nunca uno puede juzgar, como se dice, el libro por sus pastas, sino que realmente hay que mirar lo que hay en el corazón, y solo el Dios de los cielos es el que mira lo que hay en el corazón de cada vida, de cada alma, de cada persona, y es con lo que trabaja, es donde Él se glorifica, y es donde Él hace obras maravillosas y extraordinarias de parte de Dios. Entonces, a estas ciudades, en vez de haber una alabanza, hay un ay de ti y ay de ti. Hablamos de Sodoma y Gomorra y decimos: qué terrible lo que le va a pasar, fueron destruidas, qué terrible lo que pasó con esas ciudades. Dice: en el día del juicio va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para estas ciudades. ¿Por qué razón? Porque recibieron milagros, recibieron sanidades y milagros extraordinarios de parte de Dios. Sin embargo, aunque fueron las ciudades donde el Señor más milagros hizo, fue la gente que menos se arrepintió. Fue la gente que menos le siguió, que menos le sirvió, que menos hubo un compromiso con el Señor, una fe genuina para con Él. Solamente era una conveniencia, solamente era un beneficio, solamente es dame lo que quiero. Era solamente eso y nada más que eso. Entonces el Señor dice: eso, en vez, el milagro que se hizo en ti, los milagros que se hicieron en ti, en vez de ser una bendición, te van a llevar a la condenación. Tú que has sido levantado hasta el cielo, vas a ser derribado hasta el infierno. Le dice a Capernaum: tú, Capernaum, que eres elevado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatido. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en ti, tiempo hace que se hubieran arrepentido. Entonces, hermanos, realmente miramos que estos milagros que hizo el Señor en estas ciudades, de alguna manera no les trajo gran beneficio, les trajo al contrario consecuencias, porque los dejó aún ya sin excusa para poder decir: yo no conocía de Dios, yo no sabía que era un Dios real. No, o sea, al haber un milagro, esa es una evidencia más grande de parte de Dios, de la realidad, de la veracidad, de la grandeza, del poder, de la majestad de Dios. Sin embargo, no necesariamente influye en la fe y en el compromiso de la persona para con ese Dios. Muchas veces el milagro, repito, en muchas ocasiones, como en el pueblo de Israel en el desierto, como con los 10 leprosos, miramos que solamente se tomó el beneficio, pero no hubo un compromiso con el Señor. Cuando miramos la fe del creyente, la fe del Hijo de Dios, que es lo que sostiene a cada uno de los que somos llamados a seguir al Señor, muchas veces tenemos el falso concepto, la falsa idea, y pensamos que quizás al mirar un milagro en nuestra vida, o al mirar un milagro con nuestros ojos hecho en otra persona, entre más extraordinario sea que el milagro, nuestra fe va a incrementar grandísimamente. Pero la fe genuina y auténtica no crece por el ver, crece por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque si la fe creciera por el ver, aún milagros de Dios,
hermanos, el pueblo de Israel, su fe hubiera llegado hasta los cielos. Hermanos, imagínense usted mirar el mar abrirse de par en par, llover maná del cielo, sacar agua de una roca, mirar milagros extraordinarios momento tras momento, como uno solo puede imaginarse. Una columna de nube que los seguía donde se movían, ahí iba con ellos. Una columna de fuego de noche que iba delante de ellos. Milagro tras milagro de parte de Dios, que miraban su calzado no se desgastaba por 40 años. Los mismos zapatos, las mismas sandalias, y no se desgastaban. El vestido no se desgastaba. Era como súper sólido, pero no era sólido, era la mano de Dios sobre el pueblo de Israel. Allí estaba el Dios de los cielos, mostrando su poder, mostrando su grandeza, mostrando su majestad. Pero el hombre, cuando no hay un trato en el corazón, todo eso se le olvida. El pueblo de Israel apenas miraba un milagro, caminaba un poquito, se presentaba otro obstáculo y ya estaban quejándose, murmurando y renegando. Dios hacía un milagro y lo sacaba adelante, daban otros cuantos pasos, había otro obstáculo y ya estaban renegando, quejándose y murmurando de vuelta. Vez tras vez tras vez, por 40 años sucedió esa rutina. Dios esperando que afirmaran su fe en Dios, que tuvieran confianza real y genuina. Nunca hubo esa confianza. Por eso le digo, si al ver milagros pudiéramos decir que eso es la base y el fundamento, hermanos, de alguna manera el pueblo de Israel hubiera sido un pueblo súper sólido en la fe, pero no lo fue. Fue un pueblo claudicante, fue un pueblo mediocre en su fe, fue un pueblo que nunca estuvo firme, que nunca agradó a Dios en su fe. Dice que de los más de ellos no se agradó el Señor. Dice que claudicaron, dice que no tuvieron confianza en Dios, a pesar de que les mostró vez tras vez tras vez tras vez milagros extraordinarios, maravillosos. Sin embargo, la palabra del Señor dice que el justo por su fe vivirá. Aleluya. La fe es lo que sostiene al Hijo de Dios, es lo que sostiene a la iglesia. No es ver para creer, es creer en el Señor, veamos o no veamos, creer en el Señor incondicionalmente. Entonces, muchas veces creemos que cuando una persona recibe un milagro, quizás es porque tiene mucha más fe que una persona que no recibe un milagro. Pero yo pregunto, ¿quién tiene más fe? ¿Para qué se necesita más fe? ¿Para recibir un milagro y así poder creer, o no recibir el milagro y seguir creyendo aún sin milagro? Hermanos, el creer sin milagro es una fe más pura, es una fe auténtica. Que si vino el milagro, vino, gloria a Dios. Y si no vino, mi fe sigue firme, sigue pura, sigue intacta, porque mi fe está basada en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús mi Señor. No está basada en un milagro, si lo hace, si no lo hace, porque repito, los milagros están en la soberanía de Dios. No están en mi voluntad, están en la voluntad de Dios. Aún el que hace milagros no está en su voluntad hacer milagros, repito, cuando Él quiere, con quien Él quiere, como Él quiere. No, está en la voluntad soberana de Dios. Dios usa su vida cuando Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere, para hacer un milagro, para hacer una sanidad. Y no es como Él piensa, como Él quiere o cuando Él quiere. No es Él en control, es Dios en control. Entonces, por eso es que nuestra fe tiene que estar firme y sólida en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces, la fe más pura, la fe auténtica, es aquella fe que aún sin recibir un milagro, la persona sigue confiando, creyendo en Dios con todo su corazón, sin importar nada de lo demás. Sigue con su fe intacta. Avancemos en nuestro tema y veamos qué dice la palabra. Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, que metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en sus costados, no creeré.
8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué hermoso, ¿verdad? Este es el ejemplo típico, clásico de uno de los apóstoles, precisamente. Dice la palabra que el Señor obviamente fue crucificado, fue clavado, fue traspasado su costado, fueron traspasadas sus manos, clavado con aquellos grandes clavos. Y cuando el Señor resucita entre los muertos, se manifiesta a algunos de sus apóstoles, se manifiesta, ¿verdad? Sabemos que a Pedro, a Juan, sabemos que se manifiesta a los 2 discípulos que iban a Emaús. María Magdalena dice que lo miró, ¿verdad? Resucitado cuando fue a buscarlo al sepulcro, y corrieron a dar las buenas nuevas a los demás apóstoles. Y cuando les dijeron a los demás apóstoles, Tomás no había mirado al Señor todavía, y Tomás, él dijo: yo no creo. ¿Cómo voy a creer que resucitó si yo vi cuando lo clavaron? Yo miré su cuerpo en aquella cruz, traspasado con aquella lanza. Yo miré sus manos perforadas y sus pies perforados. ¿Cómo voy a creer que el Señor ha resucitado? Yo no creeré si no meto mi dedo en sus llagas y mi mano en su costado. Entonces creeré. Y dice que el Señor, ¿verdad? De repente, estando los discípulos reunidos, ¿verdad? De repente entra a aquel cuarto, estando las puertas cerradas, traspasa las paredes porque ya estaba en un cuerpo glorificado. Y dice que el Señor, ¿verdad? Le habla a Tomás, ¿verdad? Y le dice: Tomás, ven para acá y ven y mete tu dedo aquí en mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, dice el versículo 27, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué tremenda confrontación del Señor, ¿verdad? ¿Querías poder meter tu dedo en mis llagas, en mi mano? Ven y métela para que creas. ¿Querías meter tu mano en mi costado? Ven y métela entonces para que creas. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás, yo creo que cayó de rodillas en ese momento, y dice: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. O sea, como diciendo: perdóname, no tengo palabras, me dejas con la boca cerrada por mis palabras torpes y necias que hablé. Como dicen, me estoy tragando mis palabras por no hablar correctamente. Entonces solamente cae rendido de esa manera cuando el Señor le dice estas palabras, y obviamente ahí se está rindiendo, ahí está creyendo. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos bienaventurados que no vieron y creyeron somos nosotros, hermanos. No hemos mirado al Señor, no caminamos con Él como Tomás, no lo miramos después de resucitado, pero hemos creído en el Señor, hemos creído de corazón. Según la palabra del mismo Señor, le dice a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero verdaderamente los que son bienaventurados son los que no me han visto, no me vieron, y aún así han creído en mí. Han creído en mí. ¿Qué significa esto? Que se necesita más fe para creer sin recibir o sin ver lo que quisiéramos ver o lo que quisiéramos recibir, que para recibir y entonces poder creer, porque hemos visto, hemos recibido lo que estábamos esperando. O sea, hay gente que si no recibe, que si no ve lo que espera, entonces como que no cree. Y en veces las personas pueden quejarse o decir simplemente: no, si Dios no hace este milagro, esto que le pido, pues entonces yo creo que no es real, no es verdadero. Dios no existe, es un mito, porque yo le pedí y no recibí lo que yo esperaba. Lo que yo le pedí no vino a mi vida, entonces yo creo que no existe. O algunas otras pueden decir: quizás existe, pero a mí no me ama,
a mí no me ve, a mí no me oye, en mi vida no es real. ¿Por qué? Porque en mi vida a mí no me quiere por alguna razón. Porque asimilan que solo si hace el milagro que uno le pide o le da lo que uno está necesitando, que solo de esa manera Dios le va a mostrar a uno su amor. Pero la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muestra del amor de Dios para con nosotros no es un milagro. La muestra del amor de Dios para con nosotros es su muerte en la cruz del Calvario. Esa es la evidencia legítima de su amor para con nosotros. ¿Quieres saber cuánto te ama el Señor? Mira la cruz y míralo ahí clavado con sus brazos extendidos. Esa es la muestra de su amor. Te amó tanto y te ama tanto que murió por ti, que murió por mí, que llevó nuestros pecados, que nos libertó de la esclavitud del pecado y nos ofrece salvación y vida eterna. De tal manera nos ha amado. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando de alguna manera la gente, ¿verdad? Sobre todo en el mundo se dice o piensa la gente: dichosa la persona que recibe un milagro para poder creer en Dios. Pero el Señor dice lo contrario: dichoso aquel que sin recibir un milagro cree, confía en mi soberana voluntad, cree en que yo soy un Dios soberano y que estoy en control de su vida y que tengo el poder para hacer maravillas de acuerdo a mi voluntad absoluta y perfecta, a mi buena voluntad. Entonces Dios es soberano. Dios hace milagros cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, y Él está en control de aquello. Pero la fe auténtica, la fe genuina, no necesita ver para creer. Porque aquel que dice: yo necesito mirar un milagro para creer, si Dios no hace el milagro en mi vida, entonces no creeré. Nos convertimos en Tomases. Nos convertimos en Tomás, que dice: si no meto mi dedo en su llaga, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Entonces terminamos con una fe como la de Tomás: ver para creer. Y esa no es la fe genuina, la fe legítima que Dios quiere que tengamos. La fe legítima y genuina que Dios quiere que tengamos es una fe que, claro, que muchas veces vienen milagros. Porque Dios no cambia. Él hizo milagros, Él hace milagros y Él hará milagros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es un Dios de milagros. Sí lo es, sí los hace, los ha hecho, los hace y los hará. Pero los hace cuando Él quiere. Los hace donde Él quiere. Los hace con Él, con quien Él quiere. Los hace como a Él le place. Su soberana voluntad. No está en control, repito, el hombre, está en control Dios. Y uno tiene que tener esa fe genuina de decir: Señor, si haces el milagro, te adoraré y te agradeceré y te bendeciré. Y si no haces el milagro, también te adoraré y también te agradeceré y también te glorificaré, porque tú sabes lo que haces, Señor. Mi fe está en ti, Señor, está en ti sin condiciones. No voy a condicionarte, Señor, porque la fe condicional, donde yo condiciono a Dios: Señor, si tú verdaderamente, Dios, te voy a poner esta condición, si haces esto, si haces lo otro, si me das aquí, si me haces allá, entonces creeré en ti. Te voy a poner condiciones. Esa es una fe muy barata, muy pobre, muy superficial. La fe limpia, la fe pura, la fe hermosa es la fe incondicional. Señor, confío en tu soberanía. Tú eres el dueño de mi vida. Tú quieres lo mejor para mí. Tú sabes lo que me conviene. Tú sabes cómo trabajas en mi vida. Tienes mi vida en tus manos. Tú eres el alfarero y yo soy solamente un poco de barro. Moldéame, trabájame en tu perfecta voluntad y cumple tu propósito en mi vida, Señor. Esa es la fe auténtica. Si haces el milagro, te bendeciré. Y si no lo haces, te seguiré bendiciendo, te seguiré amando y te seguiré glorificando. Y un día entenderé por qué no lo hiciste si no lo hiciste. Me explico, un día entenderé. Ahora no lo entiendo. Ahora no entiendo por qué sanaste al leproso Naamán y a estos leprosos de Israel no los sanaste. ¿Por qué sanaste? ¿Por qué hiciste el milagro en la viuda del aceite y la harina? ¿Y por qué estas viudas no hiciste el milagro?
Yo no lo sé, pero un día lo sabré, un día lo entenderé. Asimismo, todo el que no recibe un milagro, pero sigue creyendo, un día llegaremos a la patria celestial y entenderemos. Y el Señor nos mostrará, nos enseñará detalladamente cuál era su plan, qué estaba haciendo, por qué no hizo lo que nosotros queríamos que hiciera, por qué no hizo un milagro que pedíamos. Hay veces que pedimos un milagro, pero el milagro más grande lo está haciendo el Señor. Una fe inquebrantable, una fe indestructible, como la de Job, que terminó diciendo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté deshecha esta mi piel, mis ojos han de ver a Dios. Yo sé que Él está en control, yo sé que Él tiene poder, yo sé que Él está sentado en el trono de poder, y para Él nada es imposible. Amén. Él tiene tanto poder que hermanos, hacer un milagro para Él es tronar los dedos, por así decirlo. Así de sencillo, de rápido, de simple. No le cuesta nada, hace maravillas. Pero ¿por qué no lo hace entonces? Porque Él es soberano, repito. Él conoce lo que nosotros no conocemos, Él entiende lo que nosotros no entendemos, y Él cumple su perfecta voluntad. Veamos un pasaje más y termino por esta tarde. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Vemos ahora la vida de un siervo, uno de los más grandes apóstoles que existió, del cual aún seguimos alimentándonos, aprendiendo, creciendo. Un gran siervo de Dios llamado Pablo. Primero Saulo de Tarso, después Pablo. Veamos qué dice en segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vea la mentalidad de este gran siervo de Dios. Este siervo testifica de una condición que estaba atravesando, pero él explica y dice: para que la grandeza, a él le fue revelado el propósito por el cual no recibía su milagro. Y dice: para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Qué tremendo. A Pablo le fue revelado que, como había recibido una revelación tremenda, imagínese que él comienza diciendo en este capítulo 12: conozco a un hombre, si fuera del cuerpo no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas y oyó cosas inefables, indescriptibles. Y dice, ahí dice, Dios me reveló maravillas, Dios me reveló el evangelio, Dios me reveló. Él dice: lo que yo he recibido no lo aprendí de los apóstoles, no lo aprendí de Cristo mientras caminaba en esta tierra, no lo aprendí de otros maestros, no, me fue revelado directamente de Cristo en el tercer cielo, en la gloria de Dios. A Pablo le fue revelado cosas increíbles, enormes, maravillosas. Pedro dice: nuestro hermano Pablo habla cosas tan profundas que en veces son difíciles de entender, y que los indoctos tuercen para su perdición. O sea, las tuercen para su propia conveniencia y termina llevándolos a la perdición. Pero en otras palabras, Pablo era un hombre tremendo que recibió tanta bendición de Dios. Y él dice: Dios me mandó un guardián que me ayudara a no enaltecerme. Y ese guardián era un demonio que me aguijoneaba, un mensajero de Satanás. Oiga, ¿cómo trabaja Dios? Oiga, yo no pensaría que le mandara un demonio, yo pensaría que le mandara un ángel, ¿verdad? Que lo cuidara y lo ayudara y le hablara al oído: Pablito, mantente humilde. Y no, le mandó un demonio, un mensajero de Satanás. Dice: me fue enviado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. ¿Quién es un mensajero de Satanás? Un demonio. ¿Y qué hacía este demonio? Que me abofeteé, lo agarraba a cachetadas,
¿verdad? O sea, ¿qué le haría? ¿Qué sentiría Pablo? Yo no sé lo que sentía, pero no era nada agradable, créame. Si alguien llega y le da un par de cachetadas en la cara, yo no creo que le va a agradar muy bien, ¿verdad? Ni se va a sentir muy a gusto. Pues a Pablo así lo agarraba este mensajero de Satanás. Dice que lo abofeteaba para que no me enaltezca sobremanera, o sea, para que no se me suba, para que no me crea la gran cosa, para que no piense que yo soy el gran apóstol y aquí y allá. No, dice, si el Señor si mira que se le va subiendo a alguien, Él tiene sus mensajeros para enviarle un par ahí que le hagan compañía y le baje un poquito ese orgullo, esa altivez. Es lo que hacía, ¿verdad? Entonces dice el apóstol, testifica más ampliamente y dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo, hermanos, él era un instrumento. Si alguien hacía milagros era Pablo. Si alguien tenía don de sanidad era Pablo. Pero él, que tenía el don de hacer milagros y el don de sanidad, no se sanaba a sí mismo. O sea, podía poner las manos sobre otro enfermo y claro, en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, era sanado, se manifestaba aquel don, no porque a Pablo se le antojaba, sino en la voluntad y en el plan perfecto de Dios. Pero aquí nos muestra que si fuera lo que él quisiera, aún el gran apóstol, si él tuviera el control de ese gran don, de ese talento y esa habilidad de hacer milagros, pues oiga, me impongo las manos sobre mi propia cabeza y en el nombre de Jesús recibe tu milagro, Pablo. O sea, él mismo podía orar por sí mismo, por supuesto que sí, pero es que no funciona de esa manera. Me refiero, no funciona de esa manera a que yo hago milagros con quien quiero, cuando quiero, como quiero. No funciona de esa manera, ni con uno mismo, repito. Por eso le decía, Eliseo murió de una enfermedad, levantó muertos, sanó enfermos, sanó leprosos, hizo milagros extraordinarios. Pero no fue Eliseo quien hizo esos milagros, fue el Dios de los cielos quien hizo esos milagros, con quien él quiso, cuando él quiso. Eliseo solamente fue un conducto, fue un canal, fue un medio por el cual Dios obró. Pero nunca fue la voluntad de Eliseo, siempre fue la voluntad de Dios. Nunca fue el poder de Eliseo, siempre fue el poder de Dios. Nunca fue el tiempo de Eliseo, siempre fue el tiempo de Dios. Nunca fue el plan de Eliseo, siempre fue el plan soberano del Dios de los cielos. Y él hizo lo que Dios quiso, aleluya. Entonces a otros sanó, a otros resucitó, a otros levantó de diferentes situaciones, limpió de lepra, pero él de su propia enfermedad no fue sanado, terminó muriendo de una enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios lo usó para sanar a otros y limpiar leprosos y hacer milagros extraordinarios, y él mismo no se hizo el milagro en él. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Él sabe cómo trabaja. En Pablo, él algo similar estaba pasando. Entonces dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, para la gloria y la honra del Señor. Ahí es cuando nuestra confianza se pone en Dios y no en los milagros de Dios. Se pone en papá y no en lo que papá me puede dar. Entonces ahí el apóstol Pablo aprendió a poner su confianza, porque él estaba poniendo la confianza en: Señor, quítame este aguijón, quítame aquí, quítame allá, haz el milagro, haz esto, haz lo otro. Y el Señor le dice: bástate mi gracia. Entiende y aprende a refugiarte en mi presencia, que mi gracia te sustente. Y cuando seas más débil, te sentirás débil, pero la debilidad, cuando te acercas a mí, te refugias en mí, no es una desventaja. La debilidad es una ventaja cuando te acercas a mí, porque al más débil es al que más levanto. Es donde más se perfecciona mi poder, es donde más se manifiesta mi gracia, es donde más reposa mi bondad, mi amor. Es de quien más tengo cuidado, es a quien más conforto y fortalezco. Así que no veas la debilidad como una desventaja. Y ahora dice: por lo cual, dice, de buena gana me gloriaré
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Antes él se gloriaba, y en este tiempo, ¿qué escucha uno más que todo? Me glorío en esto, gran milagro, en esta grande obra, en esta sanidad, en este poder, en esto grandioso. Pero dice el apóstol Pablo, yo no me glorío en que yo hago milagros. Levanté a un joven que se cayó de la ventana y lo resucité prácticamente. Acá este brujo lo dejé ciego. A este otro hice este milagro. Acá hice este otro milagro. Él no se gloriaba en los milagros. Él se gloriaba en sus debilidades. Si en algo me glorío, dice el apóstol, es en mis debilidades. Si algo enaltezco, son mis debilidades. ¿Qué tienes de bueno? Que ando bien batallando con unas luchas tremendas, dice Pablo. Que me siento débil en mi carne, pero fuerte en el poder de Dios, aleluya. Él se gloriaba en sus debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y agrega, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Me gozo en estas cosas, en angustia, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. O sea, él se gozaba en la persecución, en la necesidad, en la debilidad. En toda esta situación se gozaba, porque él sabía que si Dios permitía que él pasara una debilidad, una necesidad, una enfermedad, un problema, Dios no lo iba a dejar. Dios se iba a glorificar en esa debilidad, en esa necesidad. La mano de Dios iba a estar más cerca todavía de él y con él, que no lo iba a dejar en ningún momento. Por eso él dice, me gozo más bien. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo puedo ser débil? ¿Cómo puedo ser fuerte cuando soy débil? Bueno, la verdad es que uno es débil y se siente débil, pero cuando dice, cuando soy más débil, entonces soy fuerte, está hablando no de su propia fuerza, sino de cómo el poder de Dios se acerca. Entre más débil está uno, entre más necesitado está uno, la presencia de Dios más genuina se acerca a la vida de uno para sostenerlo, para ayudarlo, para consolarlo, para fortalecerlo, para confortarlo. No nos deja el Señor. No pienses que entre más débil estás, más abandonado estás. Que entre más débil estás, menos cerca está Dios de ti. Que entre más débil estás o te sientes, Dios te mira más a distancia por allá, como que apenas te alcanza a ver. No, dice Pablo, yo descubrí todo lo contrario. Que entre más débil estoy, que entre más angustiado, más perseguido, más necesitado, tengo la mano de Dios rodeándome, cuidándome, llevándome en su santa mano. En esa debilidad que yo no puedo, es la mano de Dios quien me lleva. Es el poder de Dios, es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es el cuidado de Dios. Entre más necesitado me siento, más cuidado tiene Dios de mi vida. Más cuidado tiene Dios de mi vida. Entre más débil me siento, más cuidado tiene Dios de mi vida. Entonces dice Pablo, me conviene la debilidad. Quiero a Dios cerca de mí. Quiero el poder de Dios manifestándose en mí. Quiero esa protección, esa bendición. Entonces dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Entonces termina, ¿verdad?, diciendo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dijo el profeta en el Antiguo Testamento, diga el débil, fuerte soy. No fuerte por su poder, fuerte porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. En la debilidad del hombre. Ahí es cuando Dios más se acerca. Ahí es cuando Dios más se compadece. Ahí es cuando Dios más cuidado tiene de nosotros. Ahí es cuando Dios más bondadoso se muestra para con nosotros. Amén, mis hermanos.